Nos acompañan hoy en Sin Distancias 3 catedráticos de Filosofía de la UNED para hablar con otro catedrático de Filosofía, aunque en este caso él es emérito y de la Universidad Complutense de Madrid. Se trata del profesor Jacobo Muñoz Veiga, que acaba de publicar un libro titulado Filosofía y Resistencia. Y los 3 catedráticos de la UNED son Teresa Oñate, Antonio García Santesmases y Francisco José Martínez, que ejerce hoy el papel de moderador. Bueno, pues nada, seguimos con nuestros programas de análisis sobre la filosofía contemporánea. Y hoy tenemos con nosotros un profesor que ha estado ya en numerosas ocasiones. Bueno, de hecho, cada vez que saca un libro le traemos aquí, que es el profesor Jacobo Muñoz, profesor emérito actual de la Universidad Complutense. Su último libro, Filosofía y Resistencia, Intervenciones, publicado en la colección de ensayo de Biblioteca Nueva, es un libro bastante interesante, pero que además supone una cierta novedad respecto a sus trabajos, ¿no? Porque es un libro en el cual, manteniendo por supuesto un nivel teórico y unas referencias como con su erudición y sabiduría tradicional, pero es un libro de intervención, o sea, es un libro que, como su nombre indica ya, Filosofía y Resistencia e Intervenciones, es un intento de entrar en la coyuntura. No tiene una pretensión intemporal, sino pretende, como dice en la recopilación de capítulos iniciales, intenta pensar el presente, retomando un poco aquella vieja idea de Hegel de elevar el presente al concepto, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto fundamental, un libro de intervención, un libro que se inserta en la coyuntura y que intenta, digamos, aprovechar toda la cultura, todo el background, toda la base de conocimiento filosófico, literario, cultural, de ciencias sociales, para, digamos, entender un poco nuestro presente y, en segundo lugar, pues bueno, hacer algunas propuestas en la línea, como veremos luego, de una recuperación de la Ilustración, o mejor dicho, una nueva Ilustración. Entonces, bueno, estamos aquí no solo con Jacobo Muñoz, también con Antonio García Santesmases y con Teresa Oñate, con la cual también hemos compartido numerosos programas de nuestro análisis de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, yo lo primero que le preguntaría a Jacobo es que, aunque tú siempre has intentado, digamos, pensar el presente, este libro pretende justamente incidir en el presente, ¿no? O sea, tiene también una dimensión claramente política, no solamente reflexiva, ¿no? Bueno, yo creo que el momento que estamos viviendo es un momento tan complejo y tan preocupante que la tentación de pensarlo, pues es una tentación, creo que cada vez más común, o que va ganando terreno. Por otra parte, las viejas certidumbres han ido cayendo una detrás de otra. Sobre todo una certidumbre que yo creo que ha sido fundamental como guía, digamos, de la acción política transformadora durante mucho tiempo, que es la idea del carácter benéfico de los procesos históricos objetivos. Evidentemente, esta idea hoy es difícil de defender y con ella han caído pues toda una serie de ideas, como la idea de progreso, por ejemplo, que son ideas que yo no creo que deban tirarse sin más por la borda, sino que tienen que ser repensadas y refuncionalizadas. Entonces, llevado un poco por esa inquietud que creo que todos tenemos, y partiendo de algo que me llamó mucho la atención hace ya mucho tiempo, de Adorno, que es un autor que yo he trabajado mucho, que el mundo, según decía Adorno, que el mundo actual es de una naturaleza tal que el pensamiento, cuando intenta pensarlo, retrocede aterrorizado. Pues lo que se entendía que era el pesimismo adorniano, ¿no? El pesimismo de los viejos frankfurtianos. Pero hay algo, yo creo, de cierto en ese dictum de Adorno. El mundo actual es un mundo extremadamente inquietante. Por otra parte, estamos asistiendo a novedades de gran importancia. Es decir, creo que una de las cosas que hay que pensar, evidentemente, es el proceso de demolición
de todo lo que se construyó del 45 al 75 por la Europa antifascista. Es decir, la Europa antifascista ha acabado. Los motores de la Europa antifascista eran la resistencia, en cierto modo, los grandes partidos de masas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se construyó el estado de bienestar, el sistema de derecho, el garantismo, etcétera, 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 etcétera. Todo eso es eso a cuya demolición estamos hoy lenta pero implacablemente asistiendo. Entonces, creo que eso es de suficiente envergadura como intentar pensarlo. Entonces, yo no digo en absoluto que yo haya pensado esto a fondo, esto exigiría, pues, muchos programas de trabajo colectivos, pero bueno, he intentado pensar algunos rasgos del presente, pero no desde el concepto filosófico puro, con todos los respetos por el concepto filosófico puro. He intentado elaborar un esquema de una posible ontología del presente, que es para mí diferente de lo que hacen algunos periodistas que analizan el presente, con mayor o menor fortuna, en cuanto que es una ontología que, como toda ontología, pretende categorizar. Yo intento hacer, pues modestamente, esto como una primera aproximación y he llegado a algunas conclusiones que expongo en el libro. Sí, antes de pasar, una de las frases que me parece que resumen esto un poco es a vernoslas críticamente con el presente desde la anticipación de lo posible. Ahí, porque tú haces las dos cosas, no haces análisis, luego lo posible. Esa distinción entre lo presente y lo posible, que me parece que atraviesa todo el libro, pregunto varias cosas que me preocupan. ¿Está influenciada más dentro de la dialéctica de la Ilustración por Adorno, por Horkheimer o por Walter Benjamin? Bueno, yo creo que más quizá por Adorno, pero de todos modos yo diría que en el fondo es por Marx y por lo que la tradición marxiana representa. Es decir, no se trata de proponer utopías irrealizables por bellas que sean. La era de esas utopías ya terminó. No se trata de proponer fines sin la crítica previa de datos. Es decir, yo entiendo al filósofo, entre otras cosas, porque se puede ser filósofo de muchas maneras, como hombre que critica datos y propone fines, y critica datos. Entonces, claro, las propuestas que se hagan tienen que ser racionalizadas. Y uno de los criterios de racionalización es la posibilidad. Es decir, quienes hoy razonan que el hambre en el mundo podría estar erradicada, están manejando esa categoría de lo posible. Y pueden racionalizar, es decir, plausibilizar ese programa con muchos datos científicos. Por eso yo, este tipo de filosofar en el que estoy ahora embarcado, lo ejercito desde luego en relación profunda con las ciencias sociales. Bueno, lo profunda que pueda yo, claro, porque eso es un océano. Pero yo, claro, tengo algunos autores como Weber, como autor de cabecera, desde luego, y a otros mucho más recientes que efectúan análisis actuales. En cualquier caso, no me muevo al nivel de un pensamiento desiderativo de tipo especulativo. Y en relación a esta cuestión, la de la crisis de los grandes metarrelatos y del paradigma de la historia universal de la humanidad, progresa hacia un modo moral que es el que ha entrado en crisis también probablemente por nuestra configuración y pertenencia a un contexto telemático mucho más sincrónico que narrativo o diacrónico. ¿Qué claves habría para defender y qué modos una progresión ético-política que no pasara ya por el historicismo positivista? Bueno, desde luego que el historicismo positivista es algo decimonónico. Yo creo que cumplió una gran función. Desde luego, se le puede dar las vueltas que se le quiera, pero poner en el orden del día la idea de que todo es procesual, de que el propio capitalismo es un momento de un proceso, yo creo que eso ha jugado un papel muy importante. Ahora, evidentemente, los mecanicismos en los que pudieron algunos caer, hoy creo que ya la crítica de los mismos está suficientemente hecha. Yo lo único que digo es que si no tenemos filosofías positivas de la historia, porque juzgamos que eso es ya inviable,
y que una categoría metahistórica fundamental hoy sería la incertidumbre. Eso lo dicen los propios grandes historiadores, incluso grandes historiadores como Hobsbawm, por ejemplo, que vienen de la tradición marxista, la categoría de incertidumbre. Si no es posible ese tipo de garantías, digamos, que daba el pasado, yo entiendo que lo que hay que repensar es algo que tú insinuabas que también ha entrado en crisis, el que sí, a la manera clásica ha entrado en crisis, que es la ética, la moral. Es la época de la ética, de un sujeto que no espere garantías, ni divinas, ni filosófico-históricas para su acción, y que tiene que ser un sujeto colectivo, evidentemente. O sea, por eso no quiero yo decir que la ética, como dicen algunos colegas nuestros, sea un bálsamo de fierabrás que todo lo cura. Hay colegas nuestros que lo están diciendo. ¿Para qué sirve la ética? La ética cura todo, desde un resfriado hasta una crisis económica. Del mismo modo, tampoco podemos aceptar lo que decía el arzobispo de Barcelona hace poco, de que la crisis se soluciona con fe. Hombre, sí, con fe, pero claro, aparte de fe, algo más habrá que hacer, ¿no? Aparte de querer. Por tanto, ese es un terreno a repensar, la ética, es decir, los objetivos que se proponen, los fines que se proponen, y la plausibilización de los mismos. Yo quería decir que el libro a mí me parece que tiene el interés de una mirada, de alguna forma, al propio siglo XX, es decir, sobre todo en la parte de los itinerarios, aunque la parte de la filosofía y la resistencia, la parte más de por una nueva ilustración está al principio, pero de alguna forma los itinerarios, ahí aparece desde, a mí me ha impresionado la parte de Jaspers y el impacto de la Primera Guerra Mundial, todas las páginas referidas después a la República de Weimar, el último capítulo sobre el nazismo, el fascismo y el franquismo en España, y después, claro, eso que hacías referencia antes en algún momento al hablar de lo que ocurre del 45 al 75, la época cuando hablabas de Habermas y cuando hablabas del Estado social, y después en algún momento que se habla del 68 también, la referencia a Pierre Bourdieu, y ahí ya se aterriza algo de gran interés en el capítulo, se aterriza en el esquema que yo he puesto, que no es el que tiene el libro, en el capítulo sobre la Europa actual, cómo sería la Europa actual, todo ese tipo de proceso de debate que ha llevado a la Europa actual. Entonces aquí se plantea un poco esa interrogante que me parece muy importante, ¿no? Vamos a ver. De alguna forma, el modelo de la Europa de posguerra, de la Europa que ha aprendido la lección de los años 30, es construir efectivamente un Estado social que permita que haya un cierto pacto entre capital y trabajo, entre la patronal, los sindicatos, el pleno empleo, la economía mixta, los derechos económicos sociales. De alguna forma, ese modelo es el que se intenta ampliar a partir de la Unidad Europea. Entonces, el problema que tenemos es que hay momentos en el libro cuando se habla, cuando eran 12 países, después son 15 países, después se produce toda la ampliación, después se produce la implantación del euro, llegamos al momento donde se produce el debate sobre el no a la Constitución Europea, cuando se hace la referencia a Francia, a Holanda, a Irlanda, al momento del debate sobre cuál debe ser el papel de Europa, bueno, pues el momento que se habla ahí de todo el tema de Kagan y de todo lo que significaba pues la idea de la vieja y de la nueva Europa, pero que todo esto nos lleva a un interrogante. De alguna forma esto es previo a la crisis más dramática que hemos vivido a partir del 2008, con la crisis cada vez económica, que al final acaba también vinculada a una crisis del euro, a una crisis de todo ese modelo. Y ahí es la pregunta que yo te quería hacer. Tú planteas con mucha claridad la tensión entre la globalización y la identidad. Hay un proceso de globalización económica, de uniformización, pero a la vez llegas a hablar en algún momento de neurosis identitaria, de lo que eso puede significar. ¿Cómo está ese momento ahora? Es decir, la idea de que se vacía el Estado-nación hace que se vuelva de alguna forma a nacionalismos de Estado. Bueno, yo creo que hay que acostumbrarse a la práctica de un pensamiento, digamos, dialéctico, para el que la existencia de contradicciones, antagonismos, contrastes no es algo a ignorar o a pensar que eso es un reducto de viejas dialécticas idealistas.
No, en absoluto. Es decir, yo parto de la base de que Occidente, eso que llamamos Occidente, llámalo Europa si quieres, pero en fin, la vinculación de Europa a Estados Unidos ha sido y es tan fuerte que la situación de Inglaterra misma, con un pie en Estados Unidos y otro pie en Europa, pero con el cuerpo bien aposentado en ella misma, ¿no? Bueno, entonces eso lo permitiría hablar de Occidente, pero este Occidente es una construcción histórica formidable, extraordinaria, increíble, en la que se han dado cita toda clase de revoluciones científicas, obreras, políticas, tecnológicas, etcétera, etcétera, y que es un constructo internamente contradictorio o antagónico, porque hay elementos fortísimos de tipo emancipatorio y al mismo tiempo elementos represivos de una nueva represión tremenda. Pues claro, el otro día me decía un compañero, es que estamos volviendo a la Edad Media. Los grandes señores territoriales de ayer serían los grandes jerarcas de todos los grupos financieros, ¿no? Dentro de este capitalismo financiero. Yo le dije, pues sí, estoy de acuerdo, pero hay una diferencia. Y es que en la Edad Media de vez en cuando se echaban al monte. Aquí no se puede echar ya nadie al monte. Desde luego eso ya está vedado, ¿no? Pero entonces, ¿en qué situación está en eso en Europa? Pues bueno, eso tendrá que ser un proceso muy largo. Europa ha gastado todas sus energías durante los siglos del poder absoluto y hasta hoy en día, prácticamente, en la construcción de sus estados nacionales. Precisamente el gran problema de España, ahora que se habla tanto de nuestros problemas, que en ese sentido son muy graves, es que España, el 19, no fue aprovechado, no pudo ser aprovechado para construir un gran Estado-nación al modo alemán, al modo inglés o al modo francés. Mientras Inglaterra construía su imperio, nosotros estábamos con las guerras carlistas, que desangraron al país, aunque ya no se cita a los carlistas. Pero fueron 3 guerras carlistas terribles, ¿no? Bueno, entonces yo creo que la tensión entre esos Estados-nación, que tienen un enorme peso, y una Europa unida, que todavía nadie sabe cómo va a ser, porque es que nadie sabe cómo va a ser esa Europa unida. De momento estamos enfangados con el euro y su crisis. Pero claro, algunos, Felipe González, habla de unos pasos a dar en un sentido más político, otros, pero bueno, eso la verdad es que va muy lento, va muy lento. Entonces, a mí no me extraña, claro, que algunos se planteen, bueno, ¿ha sido beneficioso para nosotros esto o no lo ha sido? Entonces el euroescepticismo crece. Curiosamente no es en España donde más crece. Entre otras razones porque en España hay memoria del mucho dinero que entró inmediatamente después de la transición, de lo mucho que se ayudó a España. Entonces, claro, la gente piensa más o menos que eso ha sido para infraestructuras, para el campo, fue una fuente de ayudas. Entonces yo creo que eso es un proceso que será muy largo y muy lento, no sin interrupciones. También podemos contar con que se hunda, es posible, no sería el primer gran proceso de ese tipo que se hunde. Es decir, desde Carlomagno en adelante no han parado de hacerse proyectos imperiales. Pero y la vuelta a las identidades, porque claro, allí de lo que de alguna forma el proceso de unidad europeo era el intento de obviar lo que habían sido la Primera, la Segunda Guerra Mundial, empezar con acuerdos de carbón, del acero, etcétera, pero que donde fuera quedando atrás pues el conflicto entre Francia, el conflicto Alemania. Pero claro, ahora fíjate tú que en las imposiciones que se hacen, por ejemplo, de políticas económicas por la Troika o por el euro, vuelve a aparecer, por ejemplo, frases como las que se ven en Grecia. Se habla de deuda. ¿Y cuál es la deuda que tienen ustedes con nosotros por lo que significó el nazismo? Quiere decir que lo que parecía enterrado vuelve a aparecer en todas las identidades, en ocasiones las identidades nacionales, en ocasiones. Y ahí es donde veo muy interesante la parte del libro sobre lo de Habermas, porque efectivamente si alguien ha intentado insistir en que era posible pasar de la ciudadanía del Estado-Nación a una ciudadanía europea, el patriotismo constitucional era Habermas. Entonces, claro, si tú partes de la afirmación, Habermas lo situamos más en el 45-75, entonces, claro, todo el proceso que se abre después no tiene esa fuerza. Lo digo por la frase esta tan bonita que aparece en el libro, en un momento determinado, cuando hablas
Günter Grass, ¿no? Entonces, este ciudadano sin importancia de la hoy desaparecida República Democrática de Alemania, un bedel, pero es también un náufrago, el objeto pasivo de un destino cruel y todopoderoso que lo fue obligando a ser sucesivamente soldado, testigo de la apoteosis de Hitler, luchador en Francia, ciudadano precario de un Estado condenado a derrumbarse, junto con la utopía que alcanzó su nacimiento, y simple residuo humano envejecido en una suerte de no lugar, tan solo habitado ya en el sentido eminente del término por fantasmas, nostalgias y frustraciones. Qué bien. Entonces, ¿cuántas nostalgias y frustraciones hay en Europa hoy, además de la que pone aquí Günter Grass? Pues muchas, porque hay que acostumbrarse, estoy seguro de algo que ya habréis pensado. La historia no es un proceso lineal. La historia es un conjunto de estratos y cada uno va a su tiempo. Si juzgamos por el estrato superior, por la piel, parece que todo va muy a prisa, pero luego resulta que matan a muchas mujeres. Luego vas bajando y resulta que hay enormes resistencias dentro de la globalización, bueno, a que eso se convierta realmente en algo más fructífero y que enriquezca más a la gente. Al final la globalización es un asunto estrictamente económico. Entonces, claro, Europa yo creo que es el lugar de una serie de tensiones en torno al euro que van resolviendo a base de equilibrios precarios, que se van pactando. Un buen día a lo mejor pueden decir, pues hasta aquí hemos llegado, ya no podemos más. Puede ocurrir verdaderamente. Entonces, hay políticos muy pesimistas sobre eso. Nuestro presidente Rajoy no es muy optimista, pero desde luego los griegos son profundamente pesimistas y los franceses lo mismo. Entonces, claro, hay que ponerse, ¿qué representa para un francés educado en una cultura exquisita, literaria, la propia excepción cultural que ellos defienden, educado en una concepción de Francia que se le han metido hasta los tuétanos a los niños con su école publique, laica obligatoria y tal, desde la Revolución Francesa, poco menos. Decirle, claro, que va a perder todo eso en una unidad liderada nuevamente por Alemania. Porque, claro, cuando el ministro de Exteriores alemán dice Europa vuelve a hablar en alemán, yo cuando oí eso me eché a temblar. Desde luego. Oye, perdonadme que me volviendo al elemento de la ontología de la historia y por tanto de la ontología de la temporalidad, veo una dimensión muy Foucaultiana, igual que en lo de la apelación a la ontología del presente, y aprovecho muy brevemente para preguntar, claro, porque esa temporalidad en estratos es además historiográficamente archivística, ¿no? Como siempre había defendido Foucault, ¿no? Y vuelvo a preguntar sobre esto, ¿no? Hay un capítulo tuyo en el libro que me ha gustado mucho, que es Heidegger, las diferencias con Heidegger. ¿Qué hacemos con la propuesta batimiana que yo continúo y en la que trabajo, de una izquierda nietzscheana y una izquierda heideggeriana que tienen que ver con la asunción de la alteridad, de la diferencia basada sobre todo en el segundo Heidegger? ¿Cómo tratas tú todo esto en el libro? No, ese es un punto en el que yo no me he movido con la competencia con la que te mueves tú. Es decir, yo soy un buen lector de Heidegger, creo que he aprendido muchas cosas de Heidegger, aunque me siento cada vez más distante del programa central de Heidegger, que es pues la recuperación del gran tema del ser. Es decir, Ortega, un poco maliciosamente, en un libro que se lee muy poco, pero que es un gran libro, La idea de principio en Leibniz, dice ahí en un rincón, el ser es algo que les pasó a los griegos. A nosotros los griegos. No, a los griegos. Querer, volver a poner en pie eso, pues claro, es como las grandes teodiceas, son de una época determinada. Claro, entonces yo creo que ese programa, la prueba está en que la segunda parte de Ser y Tiempo no llegó a escribirse nunca. Pero Tiempo y Ser sí. Bueno, Tiempo y Ser, pero ¿tú crees que Tiempo y Ser realmente construye una ontología plena, completa? Bueno, del pues espacio, eso lo ya tenéis, hablaremos de eso en vosotros, otro momento. Claro. Los heideggerianos. Sí, de izquierdas. Entonces, Bateman me parece un autor oscilante, un autor que balancea mucho. Él está muy atento a los latidos de la realidad,
y eso le lleva pues a ir acentuando un curioso izquierdismo de raíz cristiana en una primera aproximación a Nietzsche, pero luego hace una ontología del presente también muy con las ciencias de la comunicación, etcétera, etcétera, porque eso está muy bien. Luego pues es gadameriano, pero tampoco tanto, porque hace muchas críticas a Gadamer. Bueno, a mí me parece un pensador crítico estimulante y que se lee a gusto. Pero ese no es el paradigma en el que yo me muevo. Yo me muevo más en el paradigma, digamos, cuyo gran clásico en última instancia es Marx. Bueno, pues acabamos aquí agradeciendo de nuevo por un lado a Jacobo Muñoz y por otro lado a Teresa y a Antonio, que han estado con nosotros, porque la próxima semana continuaremos sobre el libro de Jacobo Muñoz, Filosofía y Resistencia, Intervenciones, publicado en Biblioteca Nueva. Y como siempre, pues invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen a este libro y lean, porque claro, aquí normalmente pues solamente hacemos obviamente pues una especie de retazos y una visión impresionista, pero esto tiene el objetivo de incitar a que lean estos libros y discutan con el autor en esa ontología del presente hecha desde la resistencia y la propuesta de alternativas, que es, yo creo, el núcleo esencial de este texto, ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias, adiós.